¿Qué tal? Sean bienvenidos a otro programa más de los bíblicos. Y si se dan cuenta, hoy estamos muy oscuros. No estamos negros, estamos muy oscuros. Y es por una razón. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy controversial en las iglesias, acerca de el Halloween y del Día de Muertos, que no es lo mismo para empezar. Y me gustaría primero darles un saludo a todos, amigos. Lida está muy brillante hoy. Los demás estamos más oscuritos, pero está bien, está bien. Y amigos, yo les quiero poner la primera pregunta sobre la mesa y quiero que ustedes me digan sus opiniones. De entrada, sin religión, este es puro tema cultural. La primera pregunta, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre Día de Muertos y entre Halloween? Quien quiera contestarla. Nada más no se amontonen. ¿A quién quiere contestar? Como nadie quiere participar, primero empiezo Dale yo. tú, dale tú, dale tú. Bueno, ok. Culturalmente son dos celebraciones distintas porque el Día de Muertos, como tal, solo es tradición en México y en algunas otras culturas o en algunos otros países de Latinoamérica. De hecho, no es una tradición que se conozca a nivel mundial. A lo mejor se hizo más conocida o viral a través de esta película que sacó Disney de Coco, que las personas de otros países se pudieron dar cuenta un poco de la cultura mexicana, pero también hay otros países que conservan esta tradición. ¿Por qué? Porque se origina o viene de un contexto prehispánico que se celebraba y que realmente de allí vienen también algunas cositas que celebran las personas o que hacen como los altares de muerto, elementos simbólicos que se ponen en las ofrendas, pero eso es el Día de Muertos. Ahora, la otra parte, que sería el Halloween, es una tradición que viene de un contexto más global y realmente empieza porque eh, pues se le conoce como, antes era como una tradición pagana, pero pues después si hay tiempo, pues ya lo menciono. Pero el punto es de que es una fiesta recordando, el principio era que cuando la iglesia decide tomar esta festividad, se le pone como la víspera de Todos los Santos, de allí el término que está en inglés, ¿no? Halloween, y que pues yo creo que alguno va a explicar. Yo no, porque la neta no quiero hablar inglés, pero bueno. El punto es de que estas dos tradiciones o estas dos celebraciones son distintas. ¿Por qué? Porque una es tradición, algo que se ha traído de la cultura mexicana, así como pues lo que hacemos del 16 de septiembre que celebramos como país y varias otras cositas, ¿no? Que hemos ido arrastrando por el tiempo. Y lo otro ha sido una celebración que con el paso de los años ha ido cambiando y ha ido transformándose. Cuando surgió esto del Halloween, que pues no era como tal Halloween como ahora lo conocemos, de vestirse de brujita o de vestirse de calabaza o de lo que te quieran vestir. Si no alcanzó y te ponen puro papel higiénico, pues está bien, ¿no? También cada quien su rollo. Pero el punto es de que ha sido algo que ha ido evolucionando, pero esas son dos principales diferencias, que el Día de Muertos es algo más local y el Halloween es a nivel mundial. ¿Y demás? ¿Alguien quiere comentar también qué es para ustedes Halloween, la diferencia o Día de Muertos? No, Leta, Juanjo, Mau. Yo quisiera comentar un poco, y me llama la atención cómo Isaí lo planteaba, ¿no? Como algo más local y global. Me parece que la gran diferencia entre ambos es en realidad la proveniencia, de dónde vienen, porque ambos, de cierta forma, son locales. La gran diferencia con Halloween es que al haber un imperio, en este caso no solo cultural, sino políticamente hablando, que es Estados Unidos, pues bueno, es el que se popularizó. El problema con el Halloween, se pudiera decir así, es que como Estados Unidos tiene una forma cultural muy interesante en el sentido que es muchísimo más entretenimiento, de ahí un autor francés, Guy Debord, va a hablar sobre la sociedad del espectáculo, todo se va a transformar en un espectáculo. En este sentido, el problema con el Halloween es que pasó de ser, por así decir, una tradición de alguna región ahí de Europa del centro y del norte, ¿no? Que es Hallows Eve, lo que mencionaba hace rato Isaí. El problema es cuando eso se retrae, ¿no? Por los del Mayflower y todos los gringos, los anglosajones que llegan a las 13 colonias y después, pues bueno, Estados Unidos.
ahí todo eso se va a transformar, en lugar de ser una tradición, se va a volver en algo de consumo y de entretenimiento. Tan es así que, bueno, todo es puro mercadotecnia. La propia forma incluso de vestirse, los disfraces, las películas, lo de terror, todo va muy relacionado con el consumo, ¿no? Y la gran diferencia quizás actualmente con esta cuestión, ¿no? Lo que tocabais ahí como de lo global, mientras que lo local sería en este caso como por así decir, las tradiciones, en este caso de los pueblos, no solo nativos, sino también muchos de ellos mestizos, porque tan es así que el Día de Muertos, al menos en Latinoamérica, tiene un trasfondo también católico. Quizás un revestimiento, pero sí hay un asunto católico ahí, como por ejemplo en el propio altar no puede faltar el crucifijo. Y ya ahí estamos hablando de un sincretismo cultural. Es algo interesante, incluso también en los propios cementerios, originalmente al menos en México, tan es así que la guerra de reforma va por ahí, es que estaban al mando de las iglesias, los cementerios. Es hasta Benito Juárez que ya terminan por parte del Estado, pero hasta antes de eso eran las iglesias. Entonces, pues prácticamente las peregrinaciones, el ir a ver al abuelo, a la abuela, etcétera, pues era ir a una iglesia. Y ahí dentro de la iglesia, en el Camposanto le llamaban, y pues ahí uno llegaba, ¿no? Lo interesante de todo esto es que aquí en América Latina tiene mucho que ver, como hace rato comentábamos un poquito, ¿no? Sobre la memoria, ¿no? Sobre la memoria y recordar a nuestros ancestros lo que más les gustaba y pues como ahora sí el altar como algo conmemorativo, que tristemente a mí en lo personal me parece triste lo que pasó con Coco, ¿no? Con la película. Porque pues es prácticamente volverlo un espectáculo, lo que era una tradición. Yo quisiera hablar. Dale, dale. Ahorita con todo lo que dicen, o sea, estamos hablando de Halloween y Día de Muertos. Y primero como lo que se me ocurre o lo que se me viene a la mente es la idea de, son como cuestiones de tradición cultural. O sea, nosotros lo hacemos o no lo hacemos como cristianos y entonces como, ¿qué pasa ahí, no? Porque cuántas cosas hacemos nosotros como por cultura, ¿no? Como por tradición, porque me lo enseñó mi abuelita y mi papá y mi familia, todos lo hacen y lo veo como algo de costumbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto del Halloween, o sea, yo no lo concibo todavía como una festividad, o sea, no sé por qué la gente se emociona cuando escucha Halloween. Para mí es algo ajeno porque yo no crecí con el Halloween. Sí lo veía en los programas, pero programas gringos, y sabía que mi identidad mexicana, o sea, es el Día de Muertos. Y aún así, yo no celebro el Día de Muertos, por ciertas razones, ¿no? Pero no sé, o sea, ¿ustedes qué opinan al respecto de esto? Fíjate, yo quería ahorita comentar, ahí voy, Lida, ahí voy. Ahorita con lo que decía Juanjo, fíjate que hay algo que muchos tenemos la idea, y justo es eso, él decía que en el Día de Muertos hay una cultura también católica, pero, como bien decíais ahí, el Día de Muertos no es de los católicos, es de nuestros antepasados prehispánicos. ¿En qué momento se hace esa combinación de culturas? Obviamente es después de que vienen e invaden México, es que se empieza a dar todo esto. Pero antes de que llegaran los españoles, ¿qué era el significado del Día de Muertos? ¿Para qué lo hacían? Realmente era como nosotros lo sabemos, porque bien sabemos, hay muchas cosas que cambian. Hay muchas cosas que de repente las hacíamos de una forma, alguien las cuenta diferente y todo el mundo se va con esta persona. Entonces, yo quiero saber, ¿ustedes qué se imaginan que era el sentido del Día de Muertos? Porque yo conozco una historia, conozco un sentido del Día de Muertos, pero quiero que primero ustedes me digan cuál creen ustedes, cuál se imaginan que era el sentido del Día de Muertos con nuestros antepasados prehispánicos, o sea, hace antes del que llegara el catolicismo a México. ¿Qué se imaginan? Lo que sea, Lida. Pues mira, es una polémica muy grande esta festividad y yo la verdad es que sí me puse a leer, o sea, realmente investigué como el origen y todo eso, entonces yo estaba leyendo y los mexicas tenían esto de hacerle culto a la muerte, ¿sabes? Pero no era como ahorita, no era como que el primero y el dos vamos a hacer esto, ¿no? No, para nada, sino que para empezar tenían dos como partes de su Dios, porque aún mismo el de la muerte, y uno era para el día de los niños, ¿sabes? O sea, los inocentes o ese tipo de cosas, y otro era para los que morían en guerras o ese tipo de situaciones que eran más grandes o algo así. Entonces ellos lo que hacían era como que cuando alguien moría, pues obvio las mujeres del pueblo, del lugar, hacían su duelo y también
lo que empezaban ellos a hacer era como que lo veían que fallecía, sucedía esto de que lloraban las mujeres y de ahí lo amortajaban, pero lo amortajaban con, o sea, si tenía así como que sus 20 cadenas, pues eso se las ponían y con todo se iba y lo tenían ahí 4 días. O sea, no sé qué hacían en esos 4 días, sino que como que hacían una representación de que lo alimentaban con cosas, con lo que le gustaba o ese tipo de situaciones, y ya después de esos 4 días ya lo llevaban a enterrar o en dado caso lo llevaban a cremar. Y después de eso, ya cada 4 años, en fecha luctuosa, por decirlo así, hacían un tipo ritual para recordarlo, pero después de los 4 años ya, o sea, ahí era como que eh, creo que era como que ya su alma estaba en el cielo, o no sé a qué le diga, entonces pues ya después de esos 4 años no era necesario hacer este proceso. Entonces ya cuando viene la conquista y viene el catolicismo, ellos tenían una festividad parecida y se junta y es como que nace lo que conocemos ahorita de que es el primero día de los inocentes y de los santos inocentes y el 2 de los santos difuntos, algo así. Entonces, eso es lo que, y yo es lo que creo que sí sucedía antes. ¿Puedo hablar? Sí, porque me Dale, gusta dale, hablar. dale. Fíjense que ya lo voy a tirar desde ahorita. Justo hace rato vimos una imagen de que hablaba cómo el Halloween es una celebración, perdón, cristiana, ¿no? Y se me hizo algo bien interesante porque el origen también va como algo parecido al Día de Muertos. Realmente es una festividad celta desde hace como 2000 años y se combinó con una festividad cristiana, que es la de los santos, santos y todo eso, ¿no? Entonces fue combinando así igual como esto que mencionas tú, Lita, de, de los prehispánicos y lo católico, ¿no? Entonces, está bien chistoso que son festividades muy similares, pero al mismo tiempo contrastantes en ciertas cosas, pero se originaron igual, ¿no? Entonces, yo creo que también sería como interesante ver cuáles son las diferencias, pero cuáles son las similitudes. Y de todas maneras, a mí lo que me llama la atención es como va muy relacionado con los muertos. Y yo es como, ¿por qué? O sea, como cristianos, creo que cuando alguien muere, pues si muere en la fe es algo bueno, porque entonces tenemos la fe de que está con el Señor, ¿no? Pero al menos yo no siento como esa necesidad de, pues, hacer como un día apartado. O sea, tal vez, no me acuerdo quién dijo, o sea, recordarlos no está mal. Por ejemplo, hace poquito tuvimos un memorial y eso está chido, pero no es ponerles un altar, no es hacer una ofrenda para ellos, no es darles como si ellos estuvieran aquí, porque no, ya no están aquí, o sea, están en otro plano interdimensional, si quieren decirlo así, ¿no? Pero técnicamente están con el Señor. Entonces siento que es como muy diferente este tipo de celebraciones y creo que como cristianos pues debemos estar como que buscando cuál es el punto, ¿no? Porque podríamos decir, ¿qué tiene de malo armar tu altar si es una calificación de tu escuela, ¿no? O sea, ¿habría diferencia ahí? ¿Ustedes qué opinan? Yo quisiera retomar la palabra. Es que hay que entender, bueno, me parece a mí sobre la discusión es bastante interesante. Alguna vez, y yo quizás lo he dicho muchas veces, el cristianismo que nosotros tenemos no es ni siquiera el cristianismo original. Es un cristianismo de por lo menos unos, sí, casi 2 milenios que está a la luz de los gringos, es decir, el nuestro, como tal, nazarenos. Y eso, si nos vamos todavía más atrás y hacemos la genealogía, estaríamos pensando en Juan Wesley, que es del Imperio Británico. Y ahí nos iríamos al anglicanismo. Y de ahí nos iríamos a San Agustín. Y a lo que voy con esto es que lo que nosotros entendemos por cristianismo ha cambiado mucho de lo que se entendía en ese momento. Tan es así que no es casual que desde el propio libro de Hechos se retrate tanto a Esteban y que incluso Esteban esté constante en la memoria. Tan es así que Pablo, cuando él recuerda lo que él hizo, está pensando en Esteban. Cuando él dice, no, es que yo mataba, e incluso él creo que es en Gálatas, donde dice, Señor, yo te dije que yo te maté al primer mártir, en el sentido de que estaba ahí la memoria. Ahora, me parece que también ese es como el primer punto. El segundo punto es la cuestión de la cultura cristiana. ¿Por qué? Porque también los cristianos del segundo siglo y tercer siglo son distintos a los cristianos del primer siglo.
Tan es así que Juan tuvo que escribir todo un evangelio para rebatir a muchos que se decían cristianos que no eran cristianos, los gnósticos. Y en eso, vaya, las peleas que se dan hasta el siglo IV, que es ya con la fe de Nicea, ¿no? Entonces, pues con ese tipo de cosas es como lo primero. Lo segundo, la cuestión cultural, porque la cultura, como lo vemos aquí, y es interesante, necesita memoria. El pueblo de Israel, los musulmanes les llaman el pueblo del libro, igual a los cristianos nos llaman el pueblo del libro, porque el pueblo de Israel entendía que su identidad estaba en ese libro, en el Pentateuco, después los profetas, después los otros escritos, el Antiguo Testamento, el Tanakh. Y es esa parte de la identidad cultural, tan es así que muchos judíos que aún al día de hoy reconocen a Cristo como su Señor y Salvador, no dejan cosas, se llaman mesiánicos y ellos no le llaman Jesús, llaman Yeshua, por el sentido de su identidad como pueblo. Ese es el asunto que creo que falta a veces como matizar, porque esos cristianos de esos primeros siglos precisamente lo hacían porque, la neta, si se moría tu hermano, era un digno de gozo, porque lo mataron por cristiano. Ahorita si se muere, pues se murió, no sé, ya de grande. Nuestra iglesia es cómoda, diferente a la de ellos. Ellos no, ellos sí daban su vida al decir que Jesús era el Señor y no César, estabas frito. Era una declaración de muerte y de traición al imperio. Y ahora ya no. Cualquiera puede decir, no, pues el peje no me representa, sino en realidad es Cristo, ¿no? Es distinto. Creo que ese es como el primer matiz que hay que hacer, y sobre el segundo, que no hay una cultura cristiana propiamente hablando, sino somos muchas personas que tenemos un Señor y una misma fe, dijera Pablo en Efesios. Y fíjate que es justo algo que nos cuesta mucho entender, ¿no? El que nuestra iglesia se va actualizando, va creciendo, va desarrollándose, y muchas veces, no digo que esté mal, pero tenemos que ver qué cosas buenas teníamos antes, pero no significa que tenemos que regresar al pasado. Tenemos que seguir actualizando, tenemos que seguir volviendo y caminando más para poder crecer. Y fíjate que hay un tema que a mí me encanta, que pasa mucho en la iglesia, porque al menos desde mi perspectiva, ya deberíamos estar tan adelantados en conocimiento como iglesia, que esto no nos debería de causar morbo, ni tabú, ni miedo, ni nada. Pero sigue pasando. Y quiero que ustedes me ayuden en algo, ¿vale? Quiero que me escuchen bien y van a alzar la mano. Sí, sí. Y si no, pues no la alcen, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han vivido algo paranormal? Ok. Ahora, ¿qué pasa si nosotros vamos y contamos una historia de estas? Yo les voy a contar una historia chiquita, porque yo sé que a ustedes les encantan las historias de miedo. Hace unos meses estaba hablando con una amiga, y en eso estábamos hablando justo de historias de miedo, porque nos encantan las historias de miedo. Les puedo decir, a mí me encantan, perdónenme, no significa que no tenga fe, claro que sí, me encantan las historias de miedo. Estábamos platicando estas historias, y en eso ella pone su laptop y se veía atrás unos libros que ya tenía. ¿Qué creen que pasó? Se empezaron a caer los libros y no había forma de caerse. Entonces a nosotros nos gustó, porque es lo que estábamos buscando el miedo, ¿no? Estábamos buscando espantarnos. No sabemos, quizás ella lo pateó por error con su pie, tal vez el aire entró, algo pudo haber sido, pero quiero que ustedes me digan algo. ¿Por qué hay gente que cree, o por qué ustedes creerían, si es que lo creen, que el ver películas de miedo, el escuchar historias de miedo, todo eso, ¿por qué ustedes dirían que es malo? ¿Por qué está mal que me guste eso? Es que es algo que está muy de moda en estos días de Halloween. ¿Quién me quiere contestar? Lida, te veo con ganas. Es que no sé, o sea, estoy pensando porque yo te puedo decir que tal vez yo personalmente no lo tomo así de que sea malo o algo así, pero creo que tiene que ver mucho tu vida espiritual, ¿sabes? Si tu vida espiritual está malísima o dices, no tengo ningún lazo con Dios, ten cuidado, o sea, realmente hay que tener cuidado qué es lo que estás consumiendo, porque te puedo decir que o sea, han venido personas a la iglesia que porque estaban viendo una película empiezan a tener opresiones y es como de, o sea, ¿para qué te metes en eso si sabes que tu vida espiritual está bien mal? Entonces realmente creo que, o sea, si tú tienes una vida espiritual muy bien y la ves solo,
está bien, pero si no, pues mejor no te metas en algo que luego no vas a poder salir o que te puede traer una consecuencia más grande. O sea, pero Oye, realmente Lida, creo que, ajá, ya a ver, tú dime, ¿cómo sé la diferencia? Si, por ejemplo, yo veo una película de miedo, yo veo Freddy Krueger y de repente empiezo a sentir cómo Freddy Krueger empieza a salir de abajo de mi cama y empiezo a mal viajarme y me duermo y empiezo a soñar que él está ahí y ya me está por matar. ¿Qué tanto es psicológico y qué tanto realmente es que Satanás está jugando con mi mente para yo caer? ¿Cómo yo puedo diferenciar eso? es que, o sea, si literalmente te quedas viendo la película, es cuestión psicológica. Sueñas lo que acabas de ver, o sea, tu subconsciente lo tiene ahí. Tú estabas, o sea, es como, no sé si a ustedes les pase, pero, o sea, luego es como de, tengo que taparme porque si no, algo me va a tocar. Y o sea, no va a suceder, realmente no, simplemente es cuestión psicológica. Entonces creo que cuando empiezas a tener cierto, no, yo no creería que tal vez porque lo soñaste ya estás teniendo algo o tocado por, sino que realmente tu vida empieza a tener ciertos cambios, ¿sabes? Hay personas que empiezan a tener, no diré que situaciones o algo así de que lo vi y ya, sino que cosas en cuestión espiritual que sean más fuertes, no nada más de que ya soñé esto, ya, no, tampoco. O sea, mejor no la veas en la noche, vela más temprano, te esperas un ratito, ves un video así bien bonito de gatitos o lo que sea y ya te acuestas a dormir. Tampoco hay que ser tan, no sé, tan rectos en algo, Querer pues. buscar que nos pase algo. También, o sea, sí, también. Yo estaba viendo en esta semana justamente un video de un doctor que fue a un lugar, a un hospital, abandonado, ¿sabes? Y justo iban buscando esto, que los espantaran, porque decía, yo no creo. Y, o sea, al final terminó súper mal ese video. O sea, el vato estaba llorando porque los espantaron, porque los encerraron en el hospital y literal tuvo que llegar la policía a sacarlos porque no podían salir. Entonces también, o sea, ¿para qué te expones a las 3 de la mañana a estar en estos lugares? Pues mejor tampoco le andes buscando. Y como paréntesis, me tienes que mandar ese video, por favor. Por el amor de Dios, yo lo quiero ver. Y oigan, en la Biblia hay una parte donde dicen que vieron unos fantasmas, que ellos pensaron ver unos fantasmas. O sea, sí, que sí existen los fantasmas. O sea, que sí puedo verlos. ¿Quién quiere contestar? Conteste. Yo preguntaría si ese es primero de Samuel, cuando Saúl va con la vidente para hablar con Samuel. Porque si ese es el caso, la verdadera pregunta está en la traducción. Yo ya le he dado un poquito de vueltas a ese punto, ya lo había escuchado antes. Ese pasaje en primero de Samuel, perdón, no me acuerdo cuál es el capítulo, pero cuando habla de que Saúl se queda solo y entonces va a buscar a Samuel, va con la vidente. Entonces la vidente le dice, no ves que el rey Saúl pues, va a matar a todos los videntes y dice, cállate, yo soy, ¿no? A ver, ya muéstrame a Samuel. Y entonces dice ahí, y vi que bajaron dioses o algo así. Y entonces supuestamente se presenta Samuel y habla con Saúl. El problema ahí con la palabra dioses es que es ni más ni menos que la palabra Elohim. Por eso es tan interesante ese pasaje. Porque si lo leemos en Valera, dice dioses. Si lo leemos en NBI, dice algo así como espíritu. Si lo vemos en traducción viviente, dice algo así como incluso anciano. Una cosa así, vi como un anciano que descendía, dependiendo de la traducción, porque la palabra es Elohim. De manera que ahí se regresaría con la pregunta es, ¿qué estaba entendiendo ahí sí el autor cuando estaba escribiendo Elohim? Y por eso es de que igual, un poco con ese punto, los deuterocanónicos, es decir, los que le llamamos apócrifos, que son los otros libros extra en la Biblia católica, me parece que es en Macabeos, donde se menciona precisamente un sacrificio, supuestamente como una pócima y no sé qué, para hablar con los muertos. Oye, pero por ejemplo ahí, o sea, está interesante. Yo, el que pensé fue cuando estaban los discípulos y vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma. Pero, por ejemplo, en ese caso, o sea, para mí un fantasma es como algo relacionado con el espíritu. Y está interesante eso que dices de Saúl y Samuel, porque básicamente Samuel estaba ahí, ¿no?
O sea, ¿estaba o no estaba? ¿Era su espíritu o no? Y entonces, ¿qué onda? ¿Si hay espíritus, o sea, fantasmas o no? Yo la neta no creo, o sea, a mí se me hace como que algo difícil de creer. Sí creo en los espíritus, pero no creo que se presenten como tal. Yo siento que son más como cosas de la mente, ¿no? Y estaría chido tener un psicólogo aquí. Pero para mí es como que todo tiene una razón de ser. No me acuerdo cómo se llama, pero por ejemplo, cuando nosotros miramos las nubes, le damos forma de algo, porque nuestro cerebro automáticamente trata de procesarlo en información que conocemos. Entonces, por ejemplo, lo que decían hace rato de cuando estás en la noche y estás viendo películas y cosas así, ves cosas, sientes cosas, porque estás siendo susceptible a eso. O sea, tú mismo te predispones a algo así, yo quiero creer, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, es tu cerebro como que transformando la información de lo que acabas de procesar y lo transmite en algo de terror, en un fantasma, en un monstruo, lo que tú quieras, ¿no? Por eso es que yo no creo que se presenten los fantasmas de esa manera. Creo que sí pueden haber como espíritus que estén dentro de la gente, pero no creo que podamos ver como tal, como ese cuerpo etéreo, o no sé cómo decirle, pero no se me hace como algo lógico. De todas maneras, está interesante cómo lo dice la Biblia sobre esto de Samuel, ¿no? Pero aún así, o sea, podría haber sido solo una ilusión, ¿no? ¿Tú qué opinas, Isaí? ¿Existen o no existen los fantasmas? Te veo cara como que tú ya viste unos 4. No, bueno, quiero hacer como que una recapitulación rápida de lo que estábamos hablando acerca de, número uno, si son malos o es bueno o la verdad es como indiferente si ves una película de terror o no. Tiene que ver mucho con no solamente las cosas que ya dijeron, sino y yo cuando lo comparto con los jóvenes lo planteo de la siguiente manera. Cuando tú estás haciendo algo, sea lo que sea bueno o malo, lo estás introduciendo y lo estás metiendo a tu mente. Así como cuando estudiamos, cuando leemos, es algo que tú estás viendo, que estás aprendiendo y de eso te acuerdas, de eso tienes memorias, incluso de momentos que vives. Ahora, lo que pasa es que cuando nosotros vemos películas de terror, la psique, que es nuestra mente, funciona de formas distintas para cada uno de de las personas. Imaginémonos, tenemos en nuestra mente 100 mil millones de neuronas, o sea, para que hagamos la conexión de todo lo que estamos analizando, de todo lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estoy viendo eso, hay la posibilidad que yo estoy abriendo puertas en mi vida, en mi mente, para que eso esté. Si yo, por ejemplo, soy una persona que no leo la Biblia, que pues nada más voy el domingo a la iglesia porque pues me obligan o porque pues no sé, mi abuelita iba y pues yo voy también. Y toda la semana me la paso viendo películas de terror. Y toda la semana me paso viendo videos de apariciones, de fantasmas, de lo que sea. Eso es lo que le estoy metiendo a mi vida. O sea, al final de cuentas, eso es. No estoy diciendo como tal, no, ya hay que quemarlas todas del mundo y porque sí, ¿no? O sea, esa tampoco es una razón justificable. Tú decides, ¿no? Así como Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Dice, todo me es lícito, pero no te edifica. Y luego dice, más yo no me dejaré dominar por todas estas cosas. Entonces, creo que al final es criterio propio que tú tienes que decidir. Hay muchas personas que lo hacen y lo voy a poner en este lugar. O sea, así hay películas de terror que han sido catalogadas como muy buenas en cuanto a cinematografía, o sea, en cuanto al cine, han sido premiadas. Incluso esta película que es conocida y que a lo mejor ustedes la han visto, que es Hereditary, que creo que ahorita está en Amazon Prime, que no le estoy haciendo publicidad, pero si quieren pagar también se puede hacer. Eh, ha sido aclamada y es una de las películas que dicen que vino a revolucionar como la industria cinematográfica del terror o del miedo. O sea, si hablamos en cuanto a la producción, está bien hecha. Entonces, hay mucha gente que ve las películas no tanto por lo que me pueda causar, sino por la cuestión de animación, la cuestión de cómo está hecho, la cuestión de qué efectos hay, de cómo está producida, del guión. Y digo, es como apreciar algo. Es como si yo no viera la ópera ¿cómo se llama? El fantasma de la ópera, porque pues ha de ser terror porque dice el fantasma. O sea, no tiene nada que ver, pero pues digo,
hay gente que nada más por eso se excusa. Ahora, la cuestión de los fantasmas y eso, pues incluso en la Biblia podemos apreciar de que realmente los espíritus existían. O sea, y lo vemos en varios pasajes cuando se presentan, o sea, los endemoniados, dice que los espíritus salieron de esta persona, y hay muchas clasificaciones hacia los tipos de espíritus y todo esto, que no quiero, o sea, no me quiero profundizar ni nada de eso, porque sí es un rollo más grande, pero pues yo creo que al final de cuentas son reales, o sea, no podemos negar como que ciertas cosas que han pasado. Obviamente hay gente que no sé si es como método de defensa o protección decir, no, 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 si no lo veo no existe, si no me toca, pues no pasa, no es real. Y hay gente que hace eso, o sea, cuando un hermano dice, tal vez se para y dice un testimonio, no, es que en mi casa se movían las cosas y fuimos a orar y todo eso, y dice, ah, el hermano nada más se sugestiona. Y puede ser las dos cosas, o sea, puede haber sugestión y puede haber que sí sea real. Y allí por eso te digo, tiene que ver con qué metes a tu vida y qué cosas te vas a gestionar. Por ejemplo, las personas que fallece un familiar, abuelito, hermano, primo, el que quieras, muchas de esas personas, si tú les preguntas, dicen, no, es que vino mi abuelito o vino mi primo a despedirse. Algunos lo dicen en sueños, o sea, dicen, vino en un sueño y me dijo tal cosa y no sé qué. Tú podrías decir, no, fue la mente o se lo creó. Y pues también puedes decir si era o no era. Y allí creo que tiene que ver con la cuestión de varias cosas. Una de ellas principalmente nuestra mente y cómo nosotros decidimos que manipule todas nuestras ideas, nuestros pensamientos. Por eso es que la gente le tiene miedo a la oscuridad. O sea, el miedo a la oscuridad como tal no existe. O sea, si tú buscas la definición, no existe. Le tenemos miedo a lo que se nos puede presentar en la oscuridad. ¿Y por qué le tenemos miedo? Porque muchas de esas personas, cosas que han visto, que han consumido, que han escuchado, las tienen presente en su mente y dicen, ¿y si se me aparece aquí un chaneque y me espanta? No sé, o sea, es por decir algo. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso. Pero Mau creo que quiere decir algo. Yo solamente quiero decir algo rapidito. Si existe el miedo a la oscuridad, se llama nictofobia. Ahí si quieren buscarlo. Ahora sí, vente. Pero si lo buscas, no aparece como miedo a la oscuridad tal cual, o sea, lo oscuro. La nictofobia tiene que... Es una fobia. Sí, pero Y no eso, tiene que ver con la ustedes que nos oscuridad. están viendo, lo pueden investigar y nos lo dejan ahí en el chat si quieren, para poder corroborar quién está bien, Isaí o Ricky. O bueno, Alan, porque aquí sale Alan. Ok, yo lo que quería comentar es que ahorita que estabas diciendo eso de lo de las películas y la producción y los premios y todo eso, como que qué diferencia habría ver una película, analizarla y decir, ok, la producción, la cámara, los colores, la historia, los actores. ¿Qué diferencia hay como de apreciar todo eso a participar en una festividad de Halloween o Día de Muertos, que es como lo que estábamos hablando al principio, ¿no? O sea, porque tú puedes decir, pues no, o sea, no es lo mismo, porque uno es arte y el otro solo es algo que hacemos, ¿no? Pero es parte de la cultura. Y entonces yo digo, bueno, si no puedo participar o si no me siento relacionado con un altar de muertos, ¿por qué me voy a relacionar con una película sobre muertos? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, ahorita seguimos. Adelante. Dos cosas para complementar tu idea. Creo que tiene que ver mucho en que hemos satanizado muchas cosas. De hecho, el otro día estábamos hablando justamente de eso, de las películas de Harry Potter específicamente, que tiene que ver con la brujería y que todo esto. Y se ha satanizado por muchas décadas, por muchos años, el decir, no veas una película de Harry Potter porque es del diablo, o sea, habla de brujas y de la magia. Pero yo siempre, y con los jóvenes les he dicho, hay que aprender a analizar todas las cosas y de dónde vienen. Si tú te puedes analizar realmente la película de Harry Potter, le dije, o sea, yo puedo encontrar analogías o simbologías que puedo traer a mi vida relacionadas a expresiones muy buenas. Que como el amor tan grande de una persona, en este caso de la mamá de Harry, pudo protegerlo de todas las cosas o de la oscuridad, mejor dicho.
que era en este caso Voldemort. Pero si yo nada más la veo y digo, no, pues magia y se matan, o sea, no estoy analizando nada. Para mí Por me eso, vale un pepino. Sí. O o sea, sea, pero entonces, ¿qué diferencia hay con decir, bueno, yo no creo en los muertos, pero en la escuela voy a poner mi altar de muertos porque me van a dar 2 puntos de calificación? ajá, paréntesis para el comentario de que, ¿quiénes de aquí han participado en un altar de muertos, sea en la primaria, en el kinder o en la secundaria? O sea, en poner, aunque pongas tu naranja allí, nada más con que pongas la naranja. O sea, me pidieron que llevara 1 kilo de naranjas y ahí lo puse, ¿no? Como tal, es tradicional, o sea, es parte de, y si lo viéramos de esta manera, que como los testigos de Jehová, que los testigos de Jehová, para quienes no sepan, ellos no rinden culto a la bandera o no presentan los lábaros patrios, como quieran llamar, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? Porque para ellos no puedes rendir culto a algo que no se lo merece, que en este caso es nuestra bandera. Ahora, nosotros como mexicanos es parte de nuestra cultura, es parte de quiénes somos, porque nos caracteriza. La identidad de nosotros está formada por varias características. Ahora, si tú ves eh, el, el, el Día de Muertos como folclore, yo tengo amigos cristianos, incluso hijos de pastor y algunos hasta muy conocidos míos, pero que ellos como tal les gusta el folclore, o sea, dicen, me gusta cómo se ven las flores, los arreglos, o sea, todo lo que implica. Dice, yo no celebro a los muertos y ni quiero que vengan y que se vayan a comer la comida, ¿no? Dice, pero, o sea, se ve bien y es parte de nuestra cultura. Es como los atrapasueños. Hay muchos cristianos que tienen atrapasueños en sus casas y realmente no saben ni qué significa, pero mira, se ve bien padre aquí con sus plumitas y todo. Entonces va allí con la cuestión de que, pues muchas veces somos ignorantes y la neta, si vas a hacer algo por ignorancia, pues es tu problema y es tu bronca. Yo creo que Oye, antes de tomar una de... ¿Eh? Oye, Isaí, pero tú ¿quién crees que le da ese sentido malo? Ese sentido de que no podemos hacerlo porque en la Biblia, en mi vida, yo he leído que el Halloween sea pecado. En la Biblia, en mi vida, he leído que el Día de Muertos sea pecado. En la ¿Quién le Biblia dio ese dice que sentido ir de al que cine está es mal? pecado. Exacto. ¿Quién le da ese sentido? ¿Quién dice no hagas esto porque esto a Dios no le agrada? Porque esto es malo. ¿Tú Ok, quién crees? yo creo que tiene que ver con nosotros y cultura tradicional, en este caso cristiana. Hace un momento decía de Juanjo que si analizamos de dónde venimos y todo el trasfondo, pero muchas de las cosas que hacemos o no hacemos también son mexicanas. Ese concepto de no ir a los cines, no ir a las ferias, es mexicano, no surge, bueno, es mexicano y de Latinoamérica, o sea, no surge de Estados Unidos, surge aquí. ¿Y por qué? Porque antes los cines y las ferias estaban mal vistos. Por ejemplo, los cines era de que la gente o vas a ver películas de terror, algunos se iban a besar, o ¿qué sigue pasando? No, pues, o sea, no es como que ha dejado de pasar. Pero pues el que yo vaya a ver una película de Frozen no significa que ya soy menos cristiano, que ya me voy a morir, o que ya no merezco ser llamado santo, ¿no? O que ya va a borrar Dios mi nombre del libro de la vida. No significa eso. Y lo de las ferias tiene que ver con que antes las ferias se hacían por los santos o por los patronos del pueblo donde estaban, que algunas se siguen haciendo así, pero hay muchos estados en donde se hace la feria de, de, del municipio, como quieran llamarlo, que es una feria simplemente para traer juegos, para que la gente coma pizza o lo vendan. Entonces creo que también ha sido cosas que hemos ido trayendo. O sea, es como de, mijo, no vamos a hacer esto. ¿Pero por qué? No se va a hacer. Y ya te dije que no se va a hacer. Entonces, nosotros mismos fomentamos esa cultura de, pues, ignóralo, pues no sabes, y cuando te pregunten, pues tampoco sé. Es como si le preguntas al cristiano, oye, ¿por qué no fumas, no tomas? No, pues, porque está mal. ¿Pero por qué está mal? No, pues porque así me dijeron. O sea, y no creas realmente una convicción en la persona. O sea, al final de cuentas, eso es lo que te va a arraigar a que tú hagas o no hagas algo, tu convicción. O sea, por más que digamos que tú le digas a alguien que no lo haga, si esa persona no tiene un razonamiento de por qué hacemos o no hacemos las cosas, al final del día, cuando haya una oportunidad, va a ser X o Y cosa. Por eso muchas personas
están un tiempo en la iglesia y luego se van, porque no generan una convicción de realmente entender. Y ojo, no quiero decir que todo tenga un criterio, porque también somos una iglesia de fe, o sea, que tiene que ver con creer algunas cosas, aunque no las veamos, aunque no las entendamos por 100%, pero hay otras cosas que sí, a ver, razónale un poquito más, o sea, crea en tu cabeza, Dios te ha dado un cerebro para que le pienses, para que analices, y sobre todo ahora que somos una cultura y una generación de información. O sea, tú tienes en tu mano todos, casi absolutamente todos, no voy a generalizar porque hay gente que no tiene, pero casi todos tenemos un celular. Y en el celular puedes buscar infinidad de cosas. Y depende de ti analizar si lo tomas o no lo tomas. Bueno, y ya, alguien más pueda. Habla. Lita. Yo tengo una pregunta. Ahorita que estamos hablando de espíritus, de fantasmas y con respecto al tema de Día de Muertos, ¿qué creen ustedes que sientan o piensen la gente que pone sus altares? ¿A qué va mi pregunta? Porque mis abuelos fallecieron y yo siento que a mí no me gustaría que dijera, yo creyera o yo dijera así de, el primero va a venir y tal vez mi familia está teniendo problemas, tal vez mi familia ni siquiera está siguiendo los pasos y ellos vienen y ven todo eso y es como de, para mí es conflictivo como que la gente esté como que tan de acuerdo con que vengan, ¿no? O sea, yo sé que no vienen, entiendo esa parte, pero o sea, ellos qué creen que piensen al respecto de esto, pues de que van a venir y los van a ver y que se van a comer, no sé, lo que le pongan en el altar, pero relacionada con su vida familiar, no sé si tengan algún punto de vista al respecto o algo así. Es que estaba pensando, o sea, estaba escuchando como que le estaban diciendo y me quedé pensando en eso de qué sentirán o qué creerán que sienten al ver la familia y unas familias se desbaratan en automático que muere alguien, el pilar, ¿no? El pilar de la familia muere y ya todos por su lado y así como que viene y los ve así todos peleados, ¿no? Entonces, O sea, en no el sé, tú sentido qué de que piensas. sí llegan y ven a la Ajá, familia. ¿Qué es que sentirá quién es? El muerto. la familia, ¿El muerto o quién? no, Es que yo no, el entendí que el muerto. muerto, yo entendí que el muerto. Bueno, el Yo muerto, también entendí que dime el primero muerto. el muerto. Pues es que yo no creo que vengan. O sea, yo no creo O que sea, sinceramente sí, que ya sé que no viene. Mira, te podría decir, si te pones a pensar, digamos que todo esto es cierto, que te mueres y andas ahí como fantasma, ¿no? Si yo ando como fantasma, si yo ando como muerto, lo primero que haría sería así como que ¿qué hubo? ¿Puedo volar? ¿Puedo traspasar paredes? ¿Me puedo esconder? ¿Me van a ver? ¿No me van a ver? Yo creo que sería lo primero que haría. Obviamente creo que si esto fuera real, todos querríamos ver a nuestra familia, ¿no? Pero también, si te pones a pensar, creo que todos queremos ver a nuestras familias felices, aún con lo que pasó con nosotros. Queremos ver que ellos están bien, queremos ver que ellos están tranquilos. Y por ejemplo, el ejemplo que tú dabas, que llega el muertito, que llega tu muertito, llega tu fantasma y de repente ve que todos están peleados, que ya nadie se habla. ¿Qué voy a hacer? En la noche les voy a jalar las patas a todos para que se lleven bien. ¿Qué más vas a hacer? Obviamente creo que hay que tomar en cuenta esto que dices. Si realmente crees en esto, primero, no es bueno. Obviamente, bien sabemos en la Biblia dice que cuando alguien muere, descansa en el Señor, ¿ok? Entonces, para empezar, ni siquiera vas a andar de fantasma, o sea que eso olvídate. Luego, tienes que vivir como tu familiar y como Dios quiere que vivas. Dios quiere que vivamos bien, Dios quiere que vivamos tranquilos y Dios quiere que estemos bien firmes con Él. ¿Y cómo quiere tu familiar que viva? Bueno, no dudo que haya gente que quiera que le lloren, no dudo que haya gente que quiera que le sufran. Desde mi perspectiva, la otra vez vi un TikTok de un señor que se murió y grabó un audio. Y es un audio así como de que, oigan, huele muy feo aquí adentro y está haciendo chistes. Primero pensé, qué feo, qué gacho. Luego pensé, está muy chido. Yo quiero algo así en mi funeral. Quiero que la gente se ría. Quiero que la gente esté feliz. No quiero que alguien esté llorando. Entonces, hay algo muy importante aquí.
y ya está, yo soy el moderador y ya me tomé la palabra. Hay algo muy importante aquí. Nosotros cuando estamos bien con Dios, nosotros cuando estamos bien entregados a Dios, tenemos una paz. Entonces, no está mal llorar, no está mal sufrir, porque obviamente es algo que sentimos como personas. E inclusive el dolor nos hace sentir más vivos. Pero tenemos que saber cómo controlar eso. Debemos de saber qué es lo que pasa y debemos de saber por qué están pasando todo esto y qué es lo que quiere Dios para con nosotros. Así que, si yo fuera un fantasma, lo primero que haría no sería ir a ver mi altar de muertos, sería ver si puedo volar o traspasar paredes. Así es como te puedo contestar yo. Creo que Mau también te quiere contestar. Fíjate que ahorita que mencionabas eso, también Salomón dice que es mejor ir a un funeral que ir a festejar al recién nacido, ¿no? Es como una paráfrasis. Entonces, también relacionándolo con el texto que decías de que los muertos descansan, pues creo que a partir de ahí pues podemos dejar de lado como de que los muertos vienen y los muertos están ahí. No sé realmente qué pasa, o sea, creo que nadie está seguro de eso, pero la idea no es como festejarlos o darles como tanta honra y honor como lo hacen las festividades. Por ejemplo, el Halloween o el Día de Muertos siento que le da mucho énfasis y sobre todo a este sentido de la muerte. Pero para nosotros, ¿qué significa la muerte? Pues la muerte es algo que Jesús venció. Entonces, no tiene sentido festejar ni hacer estas festividades porque pues si Jesús venció la muerte, ¿por qué vamos a celebrar algo que no existe, no? Es como, o sea, un ejemplo ridículo, ¿no? David y Goliat. Es como si, ¿qué eran los arameos? Los filisteos, perdón. Los filisteos festejaran a Goliat aún después de haber muerto. O los israelitas festejaran a Goliat aún después de haber muerto, ¿no? Es como, pues no dudo, o sea, ya está muerto y lo venció el David, pues no, o sea, no tiene sentido, ¿me explico? Entonces yo como que no lo veo con sentido y por ejemplo, también me gustaría irme hacia otro lado. Como que, ¿qué onda con los disfraces? ¿Tienen algo de malo? ¿Sí o no? ¿Ustedes se han disfrazado? ¿Son cosplayers de closet o qué onda? Vas, Juan. Yo creo que Dale, 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 dale. Es que me quedé pensando mucho, ¿no? Como en la cuestión, ¿no? De lo de la muerte, ¿no? Y sobre los muertos, sobre precisamente honrarlos o no, todo ese punto, ¿no? Pero es que también lo estamos pensando nosotros como, digamos, desde nuestra óptica, ¿no? Es decir, estoy pensando en a los que se les escribió esas cartas, el Nuevo Testamento, la mayoría eran iletrados y de hecho se las leía el sacerdote, ¿no? Bueno, en este caso el obispo, el pastor de las comunidades, y era así como de, mira, llegó la carta de Pablo que nosotros ya perdimos, ¿no? Segunda a los Corintios, la verdadera segunda a los Corintios, ¿no? La carta de lágrimas, ¿no? Miren, les voy a leer esto. Es decir, estaba en otro tiempo esa banda, ¿no? Esa gente. Y sobre el lado bíblico, pues obviamente, ¿no? También pienso en Hebreos 9:27, ¿no? De modo que los hombres, pues está dictado para los hombres, ¿no? Que mueran una vez y de ahí el juicio, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Es que es complejo, ¿no? Porque también muchas de esas personas, tan es así que en tiempos bíblicos la identidad de una persona no existía el individuo como lo tenemos hoy, era la familia. Si había conversión, era la conversión de la familia, lo vemos en Hechos 16, en Filipos, ¿no? El carcelero. Él se convirtió, sí, pero toda su familia dice que la bautizaron. Yo no sé si el niño o la niña que estuviera ahí dijera, ay, sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. No, sino, órale, también el chapuzón, ¿no? Y a lo que voy con eso es que en ese sentido mucho tenía que ver con la familia, o sea, como el patriarca, el padre, de ahí viene el apellido, ¿no? El padre, pues es el padre tal, el padre Abraham, el padre y el otro, pues es precisamente de ahí donde viene como ese relato, ¿no? Como esa idea de, los muertos y no sé qué. Y otros también en batalla, ¿no? Porque, vaya, nosotros no nos tocaron guerras, pero no es hasta el siglo XX donde casi terminaron las guerras porque estábamos a punto de exterminarnos. De ahí en fuera toda la historia ha sido guerras. No hay siglo que no haya guerra. Vemos esta vez guerra, de manera que los que recordaban también eran los que habían sido, como hace rato decía Lida, efectivamente, e incluso acá en Latinoamérica, ¿no? Antes de ser Latinoamérica, eran los muertos en batalla. Esos canijos se les conmemoraba. Y aún al día de hoy, los que no son muertos sino vivos en Estados Unidos están los veteranos. Tan es así que allá se les tiene muy alta estima a los veteranos porque ellos son héroes de guerra, sobrevivieron a esa guerra.
y otros también se les conmemora. Perdón, es que de repente se me va el internet y como que se me quedan congelados, entonces apago y enciendo la cámara para verlos. Pero es algo muy cierto lo que dice Juanjo. De hecho, hay una cultura, creo que era la Olmeca o Totonaco, perdón si me están viendo y conocen bien la historia de México y no lo estoy diciendo bien, donde ellos a sus muertos los encerraban en cajitas. Entonces ellos se guardaban la cajita por si un día ese muerto resucitaba. O sea, ellos esperaban algo, esperaban que esas personas pudieran regresar. Y es un respeto que se les da, como dice Juanjo, tal vez no es el sentido de adorarlos, no es el sentido de, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado es que ahora que mi abuelita murió, ella me está cuidando desde el cielo. Yo lo he escuchado muchas veces, hasta en películas ha salido, y creo que no es así. Obviamente no es así, tu abuelita no es tu ángel de la guarda, tu abuelita está descansando en Dios esperando el día del juicio. Así que hay algo aquí muy importante, que también es el día de Halloween y Día de Muertos es lo de tú recordar a los muertos, ¿vale? Pero, ¿qué habla la Biblia acerca de los muertos? ¿Qué es lo que nos dice Dios? ¿Qué es lo que nos dice acerca de ellos se van a levantar y van a venir? ¿Qué es eso de que ellos descansan en el Señor o ellos ya están en el cielo? ¿Qué es todo eso? Quiero que alguien me explique todo eso porque no sé si poner altar o no ponerlo. ¿Me vendrán a visitar o no? ¿Quién quiere contestarme? Isa quiere hablar. Sí, venga, Isa. Dale, Isa. Bueno, si analizamos de que si los muertos te van a venir o no a visitar, pues no. En la Biblia encontramos un pasaje y una historia muy interesante acerca de cuando habla acerca de Lázaro y el hombre rico. Recordemos que estos dos personajes en la historia mueren y uno dice que está en el seno de Abraham y dice que el otro, el hombre rico al estar sufriendo, le dice que lo deja regresar, o sea, que le dejara ir para decirle a sus familiares que se arrepintieran, que no vivieran de esa forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y le dice que no, que para eso tenían a los profetas, que para eso tenían a todos los que estaban allí. Entonces, allí vemos cómo realmente las personas que están muertas ya no pueden regresar, o sea, ya no es de que, sí, mijo, te doy chance, vete, regresa, te va a pasear un rato, porque de seguro viviste muy poco, es que te moriste joven y todavía tienes cosas que hacer. No, o sea, ya te moriste y ya, o sea, no vas a regresar, no va a pasar, no va a venir. Y allí también podemos entrar en eso, lo que decías, ¿no? Desde el cielo me visita mi abuelita. Hay mucha gente, o sea, y ahora lo podemos ver en Facebook, que cuando fallece alguien se echan cartas, o sea, pero escribiéndole a esa persona. Y a veces no es una, o sea, cada año que es pues, la fecha en que murió o falleció, o ya no está entre nosotros, como quieran decirlo, escriben. Y entonces tú dices, ok, esa persona ni de chiste lo va a leer, no es como que allá donde están, o sea, tienen su celular o Facebook y pues van a leer, ay, mira, qué guay que esta persona me escribió y que me quiere mucho y que así, ¿no? Al final de cuentas, eso tiene que ver también con lo que decíamos al principio, con tu psicología. O sea, si eso te ayuda a lidiar con tu duelo de perder a alguien, pero te tienes que hacer la idea de que esa persona ya no está, ya no te va a leer, tampoco es de que ahora es mi angelito de la guarda y me cuida desde el cielo, pues no pasa así, porque a veces tenemos esa idea de que cuando me muera, a lo mejor voy a estar desde allá y voy a verlos a todos y voy a decir, sí, mira, sí está cumpliendo, sí está haciendo algo. O sea, no, al final de cuentas, es lo que decía Juanjo, ¿no? Que está dictado una sola vez, que el hombre viva y después el juicio. Dice que si es el cielo, es que es entre el cielo y el fuego, y tú decides y tienes una decisión y la tomas, ¿no? Pero sinceramente no creo que los muertos vayan a regresar. Ahora, respecto a algo que decía Mau hace un rato, pero es que este argumento sí es muy largo. Entonces, si alguien más tiene algo que decir, lo puede decir en este momento y ya después si quieren me echo. Sí, yo algo rapidito. Precisamente yo. Ahorita que mencionabas todo eso, creo que
como tal, ya como acomodando mis ideas, yo siento que no está chido como festejar esto del Halloween y el Día de Muertos por mi creencia en Dios y la esperanza de una vida nueva. Pero no está mal recordar a los muertos. Ahora, la cosa es que, por ejemplo, yo no voy al panteón a ver a mis abuelos, en primera, porque me queda 2 horas y media, algo así. Y en segunda, porque ¿qué chiste tiene ir a una tumba? Es como cuando Jesús resucita y les dice por qué están buscando a los vivos entre los muertos, ¿no? Algo así. Entonces, Entre es los una muertos oración. al que vive. Exacto, eso, gracias. Entonces es como que no tiene sentido, ¿no? Y yo puedo recordar a mis abuelos, podemos platicar de ellos, podemos ver fotos y es una historia bonita y es a veces como, puede ser algo sentimental, puede ser algo muy bonito y divertido, pero hasta ahí, no significa nada más, no influye nada más. Son recuerdos y tal vez algún día nuestra familia vamos a perder a alguien y así va a ser, o nos pierdan a nosotros, quién sabe, quién se vaya primero. Pero el chiste es tampoco estar tristes, ¿no? Es como recordarlos bonito. Ya, eso es todo. ¿Alguien Linda, más creo quiere que tiene opinar? algo que decir. Sí, iba a Antes decir de que, algo. Creo antes de que que Isaí se antes tire de su que media hora. Isa hable, sí, antes de que Isaí hable, yo lo que iba a decir es que creo que a veces creemos que por ser cristianos no vivimos un duelo. O por ser cristianos todo el tiempo nos estamos lamentando la pérdida. Y no debe ser así. Está bien que nos duela, está bien que lloremos, está bien que tal vez algunos lleguen a la depresión. No está bien que lleguen a la depresión, pero que sí estés viviendo tu duelo, que sí tengas tu lapso de tiempo de aceptar la pérdida. Pero obviamente no te vas a aventar 3 años. O sea, tampoco hay que estar tanto tiempo viviendo un duelo. Siempre hay que ser muy conscientes sobre el tiempo y que se tiene que vivir un duelo, sus 5 etapas, ya se las deben saber y que vives, bla, bla, bla. Y otra cosa, algo que con respecto a lo que decía Mau, creo que no está chido que solo lo piensen recordar a su familia un día, ¿sabes? O sea, no está chido que solo por cuestión de tradición me voy a acordar de mi abuelito, de mi abuelita, de mi tía. No, o sea, creo que lo puedes recordar siempre, que de vez en cuando tal vez visitas la casa porque alguien más vive ahí y dices, ah, qué bonitos recuerdos, ¿no? De que yo crecí aquí, bla, bla, bla. Entonces creo que estaría chido que también se tomaran como que esa parte de que no solo en una fecha recordar a las personas que se fueron, y qué chido que no se vuelvan angelitos, porque qué estrés saber que tu abuelito te está viendo aquí todo el tiempo, así, viendo qué haces. Entonces tampoco mejor no adopten esa idea a sus vidas. Eso era lo que iba a decir. Ya puedes Eso es soltarte. acoso. Antes de que se dé de que se dé Isa, un poco ahorita con lo que comentaba Lida y Mau también. La otra parte que me parece que también es interesante entender es igual lo que se denomina cosmovisión, ¿no? Porque todas las personas trabajamos con una forma en que entendemos el mundo, en que creemos el mundo y vemos la realidad. En el caso latino, y es precisamente, ¿no?, el Día de Muertos, tristemente ahí está el sincretismo, y lo digo tristemente porque no es ni siquiera como tal el catolicismo propiamente hispano, o sea, español, no es ese catolicismo, pero tampoco es las tradiciones pues, realmente prehispánicas, sino es como una especie de amalgama. Entonces, en ese sentido, como decía Lida, me recordaba mucho, ¿no? Y sí es cierto, es muy triste que solamente como que un día para recordarlo y ¿no? Un día en el calendario, es que hoy es el día que tengo que ver a mi abuelito, ¿no? Ahorita vengo, voy al panteón, ¿no? Ese tipo de cosas cuando en realidad habla, ¿no? De una cosmovisión como de, bueno, es que ya está todo calendarizado, pues es que ese día y ya no puedo hacer otras cosas porque estoy trabajando en la milpa, etcétera. Y es lo que me puedo pensar un poco, ¿no? Como en el mensaje cristiano, porque a veces pudiera ser chocante para esas personas, ¿no? Y más cuando ya están adultas, que tú les dices, oye, pero pues es que la Biblia, ¿no? Y esto lo digo porque igual en clases se ponía en discusión, ¿no? Y con otros pastores he discutido, ¿no? Vas a un funeral, ¿qué vas a predicar? Esa persona puede ser que no murió ni en Cristo, pero era un familiar de un hermano de la iglesia y quiere que tú vayas ahí a predicar, ¿no? En el funeral. ¿Qué vas a decir? ¿Vas a decirle a la familia? O te pregunta un familiar. No, pues ya está con el Señor, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, precisamente, ¿no? Para empezar, tú como pastor, ¿no? Si estás seguro si sí o si no. Esa es tu primera pregunta, ¿no? Tu segunda es, ¿tú qué piensas de eso? Y la tercera es, ¿qué le vas a decir, no?
Y creo que va muy encaminado con esto, ¿no? Porque también el mensaje cristiano y precisamente el llamado del evangelio es la transformación plena del hombre, ¿no? Del hombre y la mujer, ¿no? Del ser humano en general, ¿no? Y eso incluye también ideas y convicciones, como hace rato decíais ahí. Es lo que ahorita me trajo a la mente todo esto. Ricky, ¿vas a decir algo más? No, dale, vamos. Bueno, sí quiero decir algo. Agarren, Dale. acomódense su sillita, cómodos, porque Isa nos va a hablar 1 hora ahorita. Dale, Isa. Abran todas sus Biblias y vamos a leer juntos. No, ahorita vamos a pasar las ofrendas, no, tampoco. Pero tiene que ver un poco con lo que hablaban. No crean que estamos en contra de la gente que está pasando por su duelo, eso. Para que luego no me vayan a escribir o mandar mensajes de muerte, porque no es así. Nadie aquí está en contra de eso. ¿A dónde te lo Si ya pueden lleva más mandar? de 3 años, sí estamos en contra. O sea, si llevan 2 meses, ok, aceptable. A lo último que decía Juanjo, por si alguna vez predican en un funeral, mi consejo es, pueden predicar del Salmo 23. ¿Por qué? Porque a veces nos concentramos en la persona que murió, pues ella ya murió, y sin ofenderlo, o sea, ya murió, y si se salvó, gracias a Dios, y si no, pues, ¿qué voy a hacer yo? Yo ya no puedo hacer nada, o sea, no voy a ir allá a las puertas del infierno a traerla, o sea, no va a pasar así. Entonces, pues concéntrense en la familia y que realmente hay una oportunidad. Si no son cristianas, que puedan ver que hay un apoyo, que no nada más les digan, sí, Dios les puede ayudar, Dios les va a traer paz, no, que realmente la iglesia es una comunidad de fe, que podamos apoyarlos, que podamos estar con ellos. Ahora, regresando a esto de los muertos, el principio por el que surge que nosotros o que los muertos regresan tiene que ver también con la cultura prehispánica, pero no voy a abordar un poco eso porque voy a abordar más cuando se hace la mezcla entre eh, la cuestión de la cultura prehispánica o la cultura que nosotros teníamos antes de la conquista española. Y era que cuando llegan los españoles introducen ahora su cultura, introducen ahora sus creencias y su religión. Entonces, los católicos o la cultura que predominaba en ese entonces, que era el catolicismo, explica que existe el cielo, el purgatorio y el infierno. Ahora, todas las personas que están en el purgatorio, lo que ellos dijeron, como vieron que había una celebración o que había un culto o un acto de recordar a las personas difuntas, dijeron, vale, nos agarramos de allí, decimos, no, cuando están en el purgatorio, vienen y ahora es un momento para que ustedes recobren su tiempo con ellos, porque incluso de allí viene el que se les ponga comida, las cosas que querían, porque vienen a comer para tener fuerzas y seguir su viaje y seguir su pena, todo eso. O sea, que mi explicación sería, pues tú comes una vez al año porque ni de chiste una vez al año vas a aguantar para todo eso, pero no me quiero meter en eso, nada más es para que tengan una idea de por qué culturalmente se cree que los muertos regresan, ¿no? Lo que yo quería explorar y abordar es el otro lado que no hemos visto, que es acerca del Halloween. Y que Mau preguntaba que si estaba mal o estaba bien vestirse de brujita o de lo que quieras, o no sé, de qué quieras Cierto, vestirse. nadie me contestó. Entonces, por eso quería. Cuando nosotros analizamos las raíces de dónde viene el Halloween, se deriva de la cultura, bueno, en Inglaterra, en Irlanda, específicamente, surge de una secta llamada los Druidas y que se rendía culto en ese se le conocía como Samhain, que pues en nuestro contexto es el diablo, Satanás, o como lo quieran llamar, eh, demonito rojo con cola, que no es así tampoco, pero es algo que se ha atribuido, que ahorita podemos hablar de eso también. Pero el punto es de que surge de que ellos rendían culto a Samhain, que en ese caso era el diablo, y ellos rendían tributo y hacían una fogata en la cual ellos presentaban sacrificios y era su forma de expresión de adorar en ese caso al diablo, era un ritual. Y entonces todas las comunidades que estaban cercas, en ese día ellos tenían que presentar también parte para el sacrificio. Ya sea que fuera un cultivo, fueran animales o fueran niños, porque también se hacían niños. De allí surge el principio de dulce o truco, que es dulce o trato, o como lo quieran traducir del inglés.
que surgía de que si no me das algo, porque todos tenían que aportar para este sacrificio, para este holocausto, para esta ofrenda que presentaban, si no me das algo, algo malo te va a pasar. Y esa era la cultura y esa era la tradición. Y de allí se deriva después de que dulce o travesura. O me das algo o te hago una travesura. Que ahora lo vemos como te pongo papel o no sé. Eso pasa en Estados Unidos. Aquí no sé qué hagan. No sé si te rayan el carro, te ponchan la llanta, yo qué sé. Pero el punto es de que surge de ese contexto. Poco a poco se va extendiendo la idea. Y ahora quiero meter lo de los trajes o la vestimenta o eso. En su ritual, ellos creían, y los druidas, que luego se mezcla con tradiciones celtas, que cuando tú te ponías la piel de un animal, el poder de esa bestia o de ese animal residía sobre ti. Entonces tú adquirías propiedades de ese animal, pues, lo que quisieras, ¿no? Si tenías una piel de un oso, se ponían la piel de un oso y ellos, su creencia era que adquirían esta fortaleza del oso, no sé, todo lo que tenía por brindarles este animal. Entonces de allí se va derivando el usar vestimenta, el usar ciertas cosas que atribuían. Y de hecho, si nosotros lo vemos, también tiene que ver con una tradición satánica, para que no se espanten lo que están viendo, o sea, y tampoco luego vayan a decir, no, esto nada más están hablando, es lo que es, no voy a hablar de algo que no sea. Hay algo que se conoce como el Día Negro, si ustedes han leído y si no han leído, el Día Negro se le conoce como este día de la celebración de Halloween. ¿Por qué? Porque es el día que los brujos, que los satanistas, que rinden sacrificio, y se supone, o la creencia de ellos, es que es el día que el diablo tiene más poder. Que al final de cuentas, pues a nosotros nos va y nos viene, ¿no? Porque pues ya Jesús derrotó a la muerte en la cruz y pues ya nosotros no tenemos como que, uy, sí, pues sí, el diablo es el príncipe de este mundo, pero pues mira, aquí yo tranquilito ya hablando de estas cosas, pero bueno, el punto es de que si nosotros lo queremos ver, tiene sus orígenes en ciertas cosas. Ahorita si alguien más quiere añadir algo o quiere cambiar, está bien, yo no tengo problemas, pero tiene que ver con esa ideología, porque incluso yo recuerdo muy bien, porque aquí está Lida, y en una ocasión cuando su hermana competía para esgrima bíblico, hace muchos años, o sea, eso ya pasó, antes de que se casara y todo, y los que la conocen, ¿no? Pues ya, así, unos cuantos ayeres. Pero el punto es de que esa vez y el ensayo iba a caer en las fechas del Halloween. Entonces, esa vez su papá no la dejó viajar y a nosotros se nos hizo rarísimo, ¿no? Pero luego ya entendimos por qué. Para los que no sepan y los que son de Veracruz, pues ellos sí saben, los demás no. Pero está la famosa ciudad, o no sé si es pueblo, creo que es ciudad, supongo, Catemaco. Es ciudad, creo. Sí es ciudad, ¿no? Bueno, es pueblo, ciudad, lo que, como quieran llamarla. Pero se conoce mucho porque allí radican brujos o allí se practican ciertas cosas que artes oscuras o lo que quieran llamarlo. Entonces, si es reportado, o sea, si es comprobable que durante esa festividad hay muchos accidentes. Todo lo que implica esa carretera para pasar a Catemaco, o sea, se desaparecen gente, o sea, se roban gente, no es como que ahí estaba y ya no está, porque muchas de esas personas siguen manteniendo esa tradición de matar todavía personas o matar niños y todo eso. Entonces, si ustedes quieren saber un poco, para los menores de edad no se los recomiendo, ni tampoco para los que no tengan una fuerte disciplina espiritual o que tengan una buena convicción. Hay un libro de Rebecca Brown, que es uno de los libros que a mí me gustan, no por morbo, sino por la cuestión de saber y de no ser, de estar cerrados los ojos, pero se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Rebecca Brown escribe acerca de una ex sacerdotisa satánica y habla acerca de todas las cosas que ellos hacían. Y dicen que para ellos ese día, o sea, ya este libro no es que tenga 100 años, o sea, es más o menos reciente, y ella escribe que ese día también actualmente se reúnen en iglesias satánicas porque existen y hacen sus ritos, hacen celebraciones,
a veces secuestran niños y los matan. Y esa es parte de su rito. Entonces, todo lo que tiene que ver detrás es pensarlo y analizarlo. O sea, por ejemplo, si yo te digo Halloween y pues tú no sabes qué es lo que hay detrás o por qué se celebra o cuál es el origen, pues dices, ah, no, pues chido, ¿no? Me he visto de calabaza y salgo a pedir dulces, ¿no? Es más, hasta me van a dar dulces o dinero o yo qué sé. Entonces, pues eso, ese es mi comentario. Pero si alguien más quiere decir algo, está bien. Fíjate Creo que que... Ajá, Dindi. voy tan chiquito. Fíjate que sí, es bien sabido que en días de Halloween y días de muertos, no solamente pasa eso de que salen los brujos y que salen todos esos, sino que también crece el índice de secuestros, de muertes, porque es un día que se presta para disfrazarte, para hacer lo que tú quieras. Entonces, fuera de todo lo religioso, también hay que tener mucho cuidado en a dónde vamos, qué vamos a hacer ese día, porque también la delincuencia sube mucho. Juanjo, ¿ibas a hablar? A mí me parece bastante curioso porque en ese mismo día, 31 de octubre, porque esa es la fecha, ¿no? De Halloween, para empezar, pasan muchas cosas en la cristiandad. Ese día es donde se acaba con los caballeros templarios, que fueron prácticamente el brazo armado del papado en tiempo del medievo. Y unos siglos más tarde, un tal Martín Lutero empieza, ¿no?, un movimiento ahí herético dentro de la Iglesia Católica. Y gracias a eso estamos nosotros acá, ¿no? ¿Por qué digo esto también? Porque es que la fecha también es bastante interesante, ¿no? Todo lo que pasa con la cuestión del cristianismo. Y a lo que iba hace rato, ¿no? Muchas veces cuando los cristianos pues se ven con el imperio 3 siglos después de lo que pasó, pues ellos pues tuvieron que ceder muchas cosas. Y creo que es lo mismo que pasó en la conquista acá. Es decir, muchas cosas que se hacía la comunidad para hacerla cristiana y decir, mira, sí están yendo en su momento a misa, ahora al culto, donde sea, pero están yendo, pues son cristianos, se bautizaron, y ahí hablan y dicen amén y lo que sea, pues órale, pues vamos a aceptarles estas cosas que no están en la Biblia, no importa que no estén, órale, vamos a aceptarlas. Y creo que eso es lo que pasó precisamente con el Halloween, ¿no? Ahorita lo que comentaba Isaí, y toda esta, y sobre todo, ¿no? En ese lado de lo que es Inglaterra, la parte, ¿no?, de los anglosajones posteriormente, ¿no? Porque ese tipo eran los celtas y los druidas, ¿no? Pero posteriormente los anglosajones que llegan ahí con los movimientos del medievo, pues sí, sí es como toda esa cultura, ¿no? Que al fin y al cabo, pues sí terminó ahí el rastro y la gran pregunta es, ¿se llamaban esas naciones cristianas? Creo que es como parte, ¿no?, de la duda que nos queda también a nosotros. Y digo la paradoja, ¿no? Como el Señor aún en esas fechas, insisto, lo de Martín Lutero, o sea, ahora sí uno como protestante es más que el Halloween, es como de, es el festejo de la Reforma, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Es el mismo día donde pasa todo eso igual, que pues, surge, ¿no? Como la ruptura, e incluso la duda, el cuestionamiento sobre si realmente estaban interpretando bien la Biblia y que todo mundo pudiera leerlo. Y es muy interesante cómo siempre nosotros, inclusive como cristianos, le damos más peso al día de Halloween y al día de muertos que, como dice Juanjo, al día en que básicamente fue que empezó todo esto que nos llevó hacia donde todos estamos, ¿no? Creo que también es muy importante conocer nuestra historia, conocer de dónde viene todo lo que hacemos, no solo Halloween, no solo el Día de Muertos, también nosotros, porque lógicamente hace rato también Juanjo lo decía, nosotros vamos actualizándonos, la iglesia va creciendo, la iglesia se va desarrollando, y todo esto se debe a alguien que pensó, a alguien que dijo, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si hago aquello? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Entonces, todo esto sale con una duda. Todos los grandes complejos del mundo se resuelven preguntando. Y a mí me gustaría básicamente que ustedes me dijeran rapidísimo, en 2 segundos, no es cierto, 2 segundos no, más tiempo, pero que ustedes me digan sus conclusiones acerca del Día de Muertos y del Día de Halloween. ¿Cómo concluyen como cristianos acerca de este tema? ¿Te parece si empezamos contigo Lita? Pues si quieres. Creo que, o sea, no sé si es a favor o en contra, creo que mi comentario va a ser neutro. Simplemente que respetamos también lo que creen y lo que hacen,
aun cuando no, tal vez no, bueno, no, tal vez simplemente no apoyamos la idea de que se realice. Y como escucharon, yo no lo entiendo, la verdad, prefiero recordar a mi familia seguido, hablar de ellos, eh, no llevarles flores porque pues ya no las van a ver, prefiero dárselas en vida y tal vez no flores, sino cualquier otro obsequio que quieras darle a tu familiar, pero que lo pueda disfrutar. Si es su comida favorita, pues mejor que pueda disfrutarlo. Y en general que, como decía Isaí hace rato, que busquen e investiguen si lo apoyan o si no lo apoyan, cualquiera de las dos formas, que investiguen qué es y que no se queden así por siempre de, no, pues ya lo practico porque mi mamá lo practicó o no lo practico porque mi papá no lo practicó, ¿no? Sino que nosotros vayamos creando nuestros propios criterios y nuestras propias formas de ver las cosas y no sea generacional. Simplemente que nosotros tal vez hacemos un cambio a las cosas y tal vez puede que eso sea muy bueno. Y ese es mi último comentario. Y en Facebook estoy como Dicta Robe, Instagram igual, así que pueden buscarme. Perfecto, Lida. Mau, ¿te gustaría dar tus conclusiones? No, gracias. Muchas gracias. No, no es cierto. Vamos contigo, Isaí. No, espérate. Sí quiero. Fíjate que yo estoy un poquito igual que Lida, estoy como que en ese sentido neutro, pero pues me inclino más como en el contra. Estoy en contra porque no le encuentro sentido a poner altar, y algo que no mencioné es como, precisamente hablaba contigo, con Alan, mi hermano, para los que no ubican, sobre qué es lo que significa un altar. Y precisamente en el Día de Muertos nosotros ponemos altar y nadie merece un altar más que Dios. Entonces, no podemos dar ese mismo trato a otras cosas. Y por ejemplo, si quieren ver las consecuencias, ahí está toda la historia del pueblo de Israel en Reyes y todo lo que sucedió por rendirle culto a otros dioses cuando Dios solo lo necesitaba para él, lo quiere para él. Entonces estoy en contra en ese sentido, pero como dice Lida, si nosotros no vamos a participar, tampoco vamos a decirle a otros que no lo hagan en ese sentido tajante. Podemos persuadirlos, eso sí, y podemos compartirles del amor de Cristo, eso también. Pero no por eso les vamos a decir y les vamos a prohibir, no lo vas a hacer, no sé qué. O sea, si lo quiere hacer, pues es muy su onda, ¿no? Entonces, esa es mi conclusión. Creo que hay que ser muy comprensivos, pero también debemos de ser muy fuertes espiritualmente. Y si, por ejemplo, alguno de los que nos está viendo tiene dudas sobre si está a favor o en contra, pónganse a leer, pónganse a orar y pregúntenle a su pastor. Pregúntenle a alguien que tenga esa espiritualidad para saber, ¿está bien o está mal? Porque lo que nosotros hacemos es comentarios de lo que nosotros sabemos, pero siempre una guía espiritual es mucho mejor. Entonces, esa es mi conclusión. Muchas gracias, Mau. No lo sigan en redes sociales porque dijo que no quería participar. Mis redes sociales No lo son, sigan. en Instagram estoy como m.ortiz.io o Morticio, por ahí está. Y en Facebook estoy Morticio. como, sí, Morticio, precisamente. ¿Se dan cuenta? Estoy en todo. En Facebook estoy con Mauricio Ortiz y me parece que nada más. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Isaí, ¿quieres dar conclusión? Yo sí. Dale. Ahí va mi media hora de conclusión. No, rápidamente. Pues es que como tal, algo de lo que decía Lidla, voy a retomarlo para complementarlo, no estamos de acuerdo, tal vez, y eso siempre va a ser, no estamos de acuerdo con prácticas que tiene este mundo o que tiene esta sociedad en la cual vivimos. No significa que les odiemos ni que no les amemos, al contrario, les amamos, pero no vamos a tampoco fomentar y decir, bien, campeón, estás haciendo bien allí las cosas, cuando no las estás haciendo, cuando sabemos que algunas cosas son incorrectas. Pero lo que tratamos de hacer con esto es también darte una perspectiva, darte un punto de vista. No tomes esto como un absoluto, algo que decía Mau, tienes tus líderes, tienes tus pastores, lee la Biblia, infórmate, pero pues queremos hacer este tipo de sesiones porque creemos que hay mucha gente que puede escuchar esto y que le puede servir, que puede ampliar más su horizonte
algo bien cierto es que nosotros consideramos nuestro absoluto o nuestra cosmovisión es hasta donde nuestro horizonte alcanza a ver. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros adquirimos más conocimiento, nos informamos, yo te lo pongo así, si tú estás a la orilla del mar, lo que vas a percibir va a ser una parte. Pero si tú empiezas a subir a una colina, una montaña que está cerca allí, vas a empezar a percibir más. Entonces, infórmate, sigue creciendo y que puedas seguir hacia adelante. Y pues eso, tengan cuidado con estas celebraciones, no solamente por la delincuencia, si a los que piden dulces también luego les ponen cosas, así que pues uno no quiere nada malo, pero pues tengan precaución con eso. Y, y ya, creo que eso sería mi comentario. Pueden seguirme a mí en Facebook como Isaí Sánchez. También me voy a hacer publicidad ya que estamos aquí. En estos días va a haber también allí un en vivo que voy a estar hablando acerca de esto, mezclándolo o haciendo una combinación con la reforma. Así que ahí si quieren conectarse y ver qué es lo que va a haber, pues ahí está. Y también en todas las demás como Isaí Sáez en Instagram o lo que quieran, ahí ponen Isaí Sáez y va a salir. Y también voy a tener un podcast con Mau hablando un poco ya no hablando cristianamente o en nuestro ámbito de cristiano, sino algunas cosillas acerca de esta época. Así que también lo pueden conectar para reírse un rato, para pasar el tiempito. Allí se pueden conectar y lo buscan en Spotify y ahí lo pueden encontrar. Pero eso sería todo. Perfecto, esa ni yo me la sabía, fíjense. Muy bien ahí, buena esa. Hay que aprovechar esos tiempos para que nos oigan. Juanjo, sus conclusiones. Muy bien, ahora si partamos desde el principio. Cuando nosotros somos cristianos, entendemos, o por lo menos al hacer la confesión de fe que creemos en Jesucristo, ¿no? Como nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Mesías, ¿no? Todo eso es un ámbito espiritual y a veces se nos pierde mucho eso. Porque a veces nos queremos aferrar como a la religión en sentido de nada más unos significantes, es decir, unas cosas tangibles, como por ejemplo voy al templo, escucho una prédica, hablo de cierta forma, leo mi Biblia, oro y esto, pero nada más. Cuando no, la fe en Cristo es algo más, siempre es algo más. De hecho, toda la Biblia, por eso está, por ejemplo, la presencia del Espíritu Santo, y todo el tiempo sabemos nosotros como cristianos y cristianas, pues que efectivamente el que está en Cristo, nueva criatura es, pero porque está ahí la presencia del Espíritu, porque hace morada el Padre y el Hijo con él, entonces hay muchas cosas ahí. Y eso me lleva mucho, retomando las cartas del apóstol Pablo, Efesios 6:12, cuando él dice, ¿no? Que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Él está hablando precisamente quizás la iglesia que estaba menos peor, la de Efesios, que también se ve en Apocalipsis que lo que perdió es el primer amor, que se refiere al amor al prójimo, según Juan Stam. Bueno, regresando a Efesios, pues él les dice, miren, ustedes no tienen lucha contra carne y sangre, no es contra las personas, su guerra no es conforme a esta carne, ¿no? Lo dice en Corintios también, aunque militamos según la carne, nuestras milicias no son según la carne. Entonces, pues él dice, si no es contra principades, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero también contra las huestes celestiales de maldad, ¿no? Es decir, hay también un complejo espiritual que es gracias a la Biblia en el que tenemos una entrada. ¿Por qué? Porque es esa ancla segura donde sabemos que existe el bien, que existe el mal, nos lo define y todo el tiempo nos está marcando la carne como esclava del pecado, porque algo es esclavo de lo que lo ha vencido. Mientras tanto, el Espíritu se refiere a la comunión con Dios, ¿no? A la presencia del Espíritu Santo y cómo nosotros podemos acercarnos cada día más a Dios. Entonces, en ese sentido, siempre la invitación también es, desde luego, sí, informarse, sí, también es buscar, pero igual preguntarle al Señor mismo. Tener tiempos con Él realmente. Tiempos donde no solamente sea lectura por lectura, me tocó Isaías y... No, sino es verdaderamente, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con este pasaje? Incluso hacer preguntas al texto, no está nada mal, como lo que hace rato veíamos con Samuel. Y hay muchos textos así que pudiéramos hablar horas y horas que hay, no, pues es que la variante decía esto que fue agregado en el tercer siglo, que no sé qué esto y que lo otro, y que en realidad el contexto era de otra cosa, ese tipo de cosas. Siempre, por eso es espiritual todo lo que es la vida en Cristo, la vida en el Espíritu, dice Pablo en Romanos 8. Entonces, pues mi conclusión sería que sí, ciertamente hay tradiciones, hay cultura, pero también hay un ámbito espiritual. Y la única forma en la que nosotros nos podemos aferrar es con la luz de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿no?
y lo dice también el salmista en ese sentido, ¿no? Entonces, pues la invitación es sí, investiguen, sí, pregunten y también, sobre todo, fundamentalmente, pregúntenle al Señor qué es lo que Él piensa de esto. Y estoy seguro que les va a sorprender con lo que les puede decir a través de su palabra. Entonces, pues esa sería como mi conclusión sobre este tema. Y mis redes sociales, estoy en Facebook como JuanjoPS, estoy en Instagram como juanjo.ps.7, en Twitter como Juanjo-PS98, eso es con mayúscula, y en YouTube un canal que se llama Nueva Fe JL, y en Facebook el de la primera, bueno, el de mi congregación, que es la Primera Iglesia del Nazareno en Jalapa. Perfecto, Juanjo, muchas gracias. Y bueno, básicamente podemos saber que todo esto que vamos a vivir, yo quiero tomarlo así, es igual. No debemos de tomar solo un día para recordar a nuestros muertos, no debemos de tomar solo este día para orar a Dios y decirle por favor que se arrepienta a todo el mundo, no, tiene que ser de todos los días. Tenemos que diariamente estar trabajando, diariamente estar hablando con la gente para que puedan cambiar y puedan entender acerca de lo que Dios quiere hablar. Entonces, fíjense, hay algo muy bonito, un significado muy bonito en el Día de Muertos, que es que nuestros muertos, a la hora de morir, no acaba ahí, sino que viene algo después. O sea, sé que todavía después de la muerte hay algo más. Y eso podemos aprenderlo, aún de esto. Después de la muerte nosotros sabemos que hay algo más, que es la vida eterna con Dios, y debemos de estar buscando, siempre buscar primeramente a Dios. Eso ha sido Los Bíblicos. Recuerden seguirnos en Divino Redentor Ver, en Facebook, también en YouTube como Divino Redentor IN, en mayúsculas, y Divino Redentor-IN en Instagram. Todo lo que nosotros dijimos es nuestra opinión. No nos acusen con nuestros papás ni con nuestros pastores. Y si alguien quiere pelear o debatir, ya saben, ya todos dieron sus redes sociales. Yo no las voy a dar. Así que ustedes básicamente pueden escribirles ahí, oye Isaí, oye Juanjo, oye Linda, oye Mau, ¿por qué dijiste esto? ¿Estás mal? ¿Opino diferente? O pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. El chiste es que vayamos pensando y sepamos por qué pasan estas cosas. Así que nos vemos en el siguiente episodio de Los Bíblicos. Cuídense mucho y no olviden que siempre todas sus dudas pregúntenselas a Dios. ¿Vale? Nos vemos.